Muy bien, amigos, continuamos con más en Economía Verde y a veces nos preguntamos cómo nuestro país puede alcanzar a ser un país sostenible desde cómo implantando reformas económicas, mejorando la productividad nacional. Queremos comentarles que la Escuela de Gestión Pública, a través del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico, ha realizado recientemente un trabajo muy importante que vale la pena comentarlo, compartirlo y que sobre todo las autoridades, los tomadores de decisiones sepan de este documento que se ha elaborado por parte de la academia. Para poder conversar sobre este estudio o este trabajo está con nosotros Gisela Aragón. Ella es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Gisela, muy buenas tardes. Bienvenida a Economía Verde. Muchas gracias por recibirme aquí. Muchísimas gracias. Nosotros estamos muy gustosos de tenerte aquí porque siempre hablamos que para poder generar un cambio se requiere que todos los sectores estén unidos. La universidad, la academia, ¿no? Las autoridades, la sociedad civil. Entonces, cuéntanos de este trabajo que han realizado ustedes, que es un reciente informe, Reformas Económicas para un Perú Sostenible. Así es, este informe lo hemos desarrollado desde el Observatorio de Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Ha sido un trabajo conjunto con nuestros profesores de la escuela, que también son investigadores del Centro de Investigación de la UP. Y es un espacio que hemos encontrado para poder preguntarnos, o mejor dicho, respondernos en alguna medida qué podemos hacer para mantener esta senda de crecimiento sostenible a raíz de los principales indicadores de avance en diferentes temáticas en las que nuestros expertos nos han apoyado. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que en los últimos años no estamos contentos con el crecimiento que ha tenido nuestro país. De hecho, el 2023 es un año bastante deficiente en términos de resultados, pero tenemos un gran potencial por desarrollar. Claro, nos queda este 2024 donde las expectativas están centradas en mejorar la productividad, ¿no? Así es. Pero por eso que es importante que se presenten estas propuestas, ¿no? Debemos de ir o hacia dónde un poco debemos encaminar también los esfuerzos. Efectivamente, Romy. De hecho, una pregunta importante es ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde gira la brújula para poder reorientar este camino, esta ambición? Y efectivamente hemos revisado la trayectoria, hemos analizado el último año en diferentes tópicos para ver cuáles son esas recomendaciones que desde la experiencia de nuestros profesores son las más idóneas. Y así agregar al debate, porque en realidad esto no es una agenda fija o que simplemente se hace de una vez, sino que vamos construyendo un diálogo, ¿no? Exacto. Sentarnos en la mesa y decir, así es. Estas son nuestras propuestas, y creo que lo más relevante es poder presentar un aporte, ¿no? No todo dejárselo de repente a las autoridades de turno, sino que esta es nuestra contribución, porque queremos tener un país sostenible, un país distinto. Así es, y de hecho desde la academia nosotros pensamos que el seguimiento de metas que tenemos como compromiso cumplir como país, por ejemplo, solo por decirte algo, ¿no? La ambición de querer ser un país OCDE, implican hacer cambios para que se puedan revelar en beneficio, en bienestar para nuestra sociedad, ¿no? Bien. Ahora, Gisela, sabemos que son muchos los temas que merecen poner atención en el Perú. Sin embargo, ustedes han concentrado 8 temáticas primordiales sobre los que se han trabajado estos trabajos de investigación, y creo que es importante que el público también sepa por qué debemos de cambiar, por qué debemos de mejorar, porque tenemos aspiraciones para poder ser parte o responder a esta invitación que hemos tenido y lograr esta adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Sostenible, OCDE, también alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Y nuestros propios objetivos también. Exacto, no olvidemos que tenemos una visión 2050 que el CEPLAN también ha elaborado en conjunto, en acuerdo nacional, con las gestiones también que están colaborando ahorita, y que todas están alineadas a un mismo propósito. Entonces, de hecho, entender esto de reformas a veces es difícil para alguien que no está en el tema económico. Claro, porque estamos en reformas económicas para un Perú sostenible. Cuéntanos sobre estos 8 temas que ustedes han elegido y sobre los que han trabajado los expertos, ¿no? Sí, de hecho, vamos un pasito antes. El tema de reformas, para estar todos alineados y que también los que nos escuchan estén bien, implica poder hacer un conjunto de políticas que lleven a aumentar la productividad y elevar o mejorar la oferta de la economía, y que eso impacte en el crecimiento en temáticas que van desde el tema de desarrollar capital humano, todo lo que es educación, salud, vivienda, seguridad,
como también otros aspectos. Ambiente, por ejemplo, ahora es transversal a todo. No podemos hacer algo sin pensar en cómo impacta este contexto de cambio climático que estamos viviendo. Y también otras temáticas que son relevantes, que a veces son difíciles de dominar, como son las finanzas públicas o los temas monetarios y financieros. Entonces, todo este conjunto de reformas, como tú bien dices, o de posibilidades de encauzar, nos van a llevar a cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible. Y, por ejemplo, ¿no? Una reforma en un sector salud que constantemente estamos escuchando que el ciudadano de a pie dice: no encuentro la cita, siempre tengo que agregar de mi parte para poder encontrarla, para poder solventar las medicinas. ¿Por qué, no? Y es que, por ejemplo, pensamos que a veces no hay presupuesto suficiente, pero en realidad lo que sucede es que no se está invirtiendo eficientemente. Esa productividad, ese impacto lo queremos también en la manera en cómo se gestionan nuestros recursos. Claro. Hacer que de verdad lo que tenemos rinda. Entonces, imagínate unas políticas públicas que llevan a un ciudadano a estar contento con sus servicios de salud. Y podemos hablar en general en diferentes aspectos. En realidad, Gisela, es el origen de todo. Las mejoras en las políticas públicas. Estamos hablando de gestión pública. Estamos finalmente hablando sobre los acuerdos o las decisiones que se tomen en gestión pública. Repercute directamente en ti, en mí, en todos los ciudadanos. Por eso que es tan importante que podamos revisar este documento, este informe que ustedes han realizado, porque hay esas pautas que se requiere, son investigadores, son profesionales de excelente trayectoria que aquí dicen: este es mi aporte. Totalmente, y es la conexión de este trabajo grande que se hace desde la academia. El investigador analiza los datos, los trabaja, los interpreta y trata de llegar a un posible aporte de política, y todo es un canal de comunicación que es importante relevar para el ciudadano. Particularmente yo he tenido la oportunidad de trabajar el tema con mi coautor, José Luis Ruiz, el tema del sector ambiente, donde, como decía antes, es un tema tan complejo que, por ejemplo, hemos elegido... Reformas del ambiente a cargo de José Luis Ruiz y tú. Así es. Muy bien. 4 prioridades. Hemos hablado sobre el Perú limpio y nuestra transición a una economía circular. Hemos hablado de cómo podemos hacer un buen aprovechamiento de los recursos de nuestra Amazonía, ponerlos en valor. En tercer lugar, hemos visto cómo el cambio climático puede ser una oportunidad para desarrollar negocios, para no estancarnos, de hecho. Y finalmente, también hemos visto cómo podemos asegurar agua para nuestro futuro, los recursos hídricos. Exacto, Gisela, entiendo que mientras ustedes preparaban o terminaban de elaborar este informe, estaban también estas informaciones de las modificaciones a la ley forestal. Entonces, así es. Ustedes que están trabajando en ser sostenible, en generar políticas que generen esta equidad también, ¿cómo reciben estas nuevas decisiones que se toman, que vienen del Parlamento y que sorprenden a todos, que no tienen incluso el visto de muchas entidades de manera favorable? Sí, Romy, ahí es súper importante ponernos un poco en línea de cómo es el tema de la gestión de estos recursos tan potentes que tenemos en la Amazonía. Y es que la Amazonía es súper rica. Engloba muchas riquezas, de las cuales incluso están en proceso de investigación científica y todo. Claro, falta explorar, no conocemos, pero es un territorio a la vez que es complejo de gestionar, ha sido vulnerable, es vulnerable por actividades informales e ilegales, y de hecho ahí está lo clave, la gestión del territorio. Y efectivamente la ley forestal que se ha movido en los últimos días, en los últimos meses, si bien con buena intención propone cambios, hay algo clave que hay que tomar con cuidado, que es que en el proceso del ordenamiento territorial, que tiene diferentes acápites, no se simplifiquen algunos acápites, porque en verdad son importantes. A veces nosotros pensamos que mucho trámite, muchos pasos para poder lograr algo, hacen muy lento el proceso de crecimiento. Pero en general es importante, no por ser más eficiente, saltar algunos pasos que van a resguardar. ¿Por qué? Porque este proceso lo que tiene como objetivo es que los territorios realmente se usen para su mejor capacidad y así puedan redituar mayor bienestar a la sociedad. Entonces, esa es una observación que hay que tomar en cuenta y que de hecho es súper relevante para también cumplir
cumplir con algunas exigencias que ahora el mercado internacional tiene. El mercado internacional vela porque sus productos que lleguen sean de territorios bien gestionados forestalmente y muchas otras características que nosotros estamos en total posibilidad de garantizar. Entonces vamos a trabajar por ello y esa es un poco la óptica. Muy bien, Gisela, amigos televidentes, estamos un poquito desmenuzando este informe que ha elaborado el Observatorio de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, que se titula Reformas Económicas para un Perú Sostenible. Hemos escuchado algo de lo que es reformas del sector ambiente. Se han centrado en 8 temas importantes. Hemos escuchado algo de reformas del sector ambiente, también reformas del sector salud. Sin embargo, también en este informe se aborda la reforma estructural en el sector productivo y empleo a cargo de Carlos Parodi, reformas del sector monetario y financiero a cargo de Marcos Ortiz, reformas de las finanzas públicas a cargo de Carlos Casas, reformas del sector externo a cargo de Mercedes Arauz, reformas también en la gestión pública con los aportes de Carla Gaviño está Sinajer y CEPLAN, ¿no? Juan Carlos Martínez sobre Rectoría de Sistemas Administrativos, entre otros más. Cuéntanos también sobre cuando abordamos el tema de las reformas estructurales en el sector productivo. Gisela, ¿a qué nos referimos ahí? ¿Qué se puede generar un cambio? Sí, de hecho el sector productivo y va en línea un poco con lo que comentábamos al inicio en general del concepto de reformas. Vemos que está ralentizado. Hay que buscar, tratar de orientar mejor las especialidades. En general está el avance un poco complejo. Entonces es importante crear los incentivos adecuados. Además, disculpa, en el tema de producción está también las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Con un alto grado también de informalidad. Entonces, ese es un tema, justo me has ganado, es un tema importante a relevar porque afecta no solamente el tema de la productividad, sino ya afecta también las finanzas públicas. En verdad lo vemos transversalmente, en general en las diversas temáticas. Es importante que nuestro Estado siga esforzándose en tratar de formalizar una de las complicaciones que tienen nuestras finanzas públicas, que ahorita ya tienen un déficit y que nos están obligando un poquito a pasarnos de las metas de endeudamiento, es porque no estamos generando los ingresos adecuados, porque no hay esta captura de recursos por las empresas formales. En realidad no hay incentivos para la formalización. Entonces todo está concatenado y son esos ejes los que realmente debemos hilar fino para poder lograr este desarrollo sostenible. Parece más fácil de lo que es, pero es realmente un reto. Es un reto porque se necesita un trabajo coordinado. Por el lado de ustedes, bien. Ya se ha logrado este propósito, pero falta también que los otros actores que intervienen en el cambio finalmente asuman o hagan internalicen, ¿no? Estos cambios que necesita el país también. Y yo te diría que igual el rol de la academia es de revisión constante, porque el proceso de hacer política y gestión pública requiere de innovación. Llegamos a un punto, pero aspiramos a más, porque es posible causar más bienestar. Es posible reconducir nuestras aspiraciones, porque en la medida que nos va bien, probablemente tengamos más recursos para poder ser más eficientes y rendir más. Gisela, en las reformas del sector monetario y financiero a cargo de Marco Ortiz, un poco, ¿qué es lo que plantea o cuál es este balance, este estudio que realiza sobre nuestra realidad, ¿no? En el sector monetario y financiero? De hecho, ahí Marco es súper didáctico y súper interesante cómo él traslada la óptica de que un cambio climático, un contexto de cambio climático como el que vivimos ya impacta también en estas aristas y de repente ya es momento de tomar acción y, por ejemplo, en temas de inflación que hemos tenido un proceso ascendente, se ha contenido en este último año, se ha enfriado la economía, el BCR ha actuado muy bien, pero efectivamente, si eso es el nuevo normal, como dice Marco, de repente hay que replantear las estrategias, de repente ya es momento, al igual que otros bancos centrales, también de actuar en esa mira, ¿no? Y de otro lado, por ejemplo, cuando habla del sector financiero, dice, nuestro sector financiero ha recibido embates muy duros en este periodo, pero ha logrado, lo vemos que ha respondido a través de los indicadores de liquidez, de solvencia, ha podido dar la talla. No obstante, también podemos tomar provecho
por ejemplo, de las nuevas tecnologías, todo lo que es el crecimiento de las fintech, para poder llegar a dar un mejor servicio al usuario y así también poder hacer crecer el sector financiero. Entonces, eso puede ayudar a aliviar temas de alta complejidad, como es llegar a los ciudadanos por las complejidades geográficas que tenemos, por las conexiones a veces, y es súper interesante, ¿no? Y cómo desde esa óptica podemos resguardar un buen servicio, podemos velar para que haya una correcta regulación y en general me parece súper innovador pensar en esas aristas y que también todos podamos entender un poquito mejor cómo eso afecta en nuestras vidas, ¿no? Muy bien, y también es importante que nos miremos un poco en la región, ¿no? A nivel Sudamérica, Latinoamérica, vamos ampliando un poco la mirada porque es importante que también analicemos el sector externo, ¿no? Desde el punto de vista también el tema educativo y de allí de seguro que nos puedes compartir también, Gisela, algunas acciones a corto plazo que se ha establecido a través de este informe en la que podamos ir trabajando, en las que se puedan recomendar de repente. Sí, de hecho, bueno, hablabas un poquito del sector externo y ahí Mercedes Araoz en su aporte resalta lo importante que es este año para toda la planificación de la estrategia de exportaciones, tanto a nivel nacional como regional. Y qué importante es que ese hilo converse con el hilo de la planificación nacional, de todo lo que trabaja el CEPLAN con los planes de productividad y competitividad. Entonces, ahí hay alta potencia, ¿no? Porque efectivamente hay un gran grupo, un buen equipo técnico detrás de todo el sector externo, que es lo que resalta la autora, y efectivamente podemos tomar eso como un producto importante y así también aprovechar los tratados que estamos trabajando, 22 muchos tratados actualmente y sacarles el potencial, ¿no? Sacarles el potencial que realmente pueden, y eso nos lleva también a preguntarnos, oye, ¿cómo yo puedo servir al mercado internacional? ¿Qué puedo hacer para poder hacerlo mejor? Porque ya tenemos estas bondades desde nuestro país, trabaja reformas en el sector externo, por ejemplo, desde el 2005 con mucha fuerza, con mucha potencia, pero podemos sacarle más provecho. Entonces, por ejemplo, ahí tienes unos temas de corto plazo que son súper relevantes. En el caso, por ejemplo, me preguntabas también de educación, ¿no? La prioridad va a ser trabajar todo este tema, lo que comenta el profesor Pablo Lavado, trabajar un poco cómo es ese nexo educativo productivo, técnico productivo, que podemos ayudar a los estudiantes que ya están por egresar a insertarse a este mercado laboral y que realmente respondan. Y otra vez nos conectamos con este tema de producción, con este tema de las necesidades de responder no solo a nuestro mercado local, sino a los externos, y así todo se va enlazando. Claro. Pero es súper potente y súper importante pensar en Gisela, esos enlaces. ¿Cómo podemos leer en su totalidad este informe, Reformas Económicas para un Perú Sostenible, que ha elaborado el Observatorio de Sí, Gestión pueden Pública? entrar a la página web de la Escuela de Gestión Pública y también pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en el LinkedIn, estamos en el Facebook, en el Instagram también. Todos los accesos están para que puedan descargar el informe, y no solo este informe, sino los previos que hemos hecho en el último año, en el 2023, hemos hecho el tema de ver cómo avanzamos en términos de la OCDE, hemos hablado de indicadores para entender un Perú del futuro, y bueno, este último y más reciente, que es el de reformas. Muy bien, estamos compartiendo el link, es www.egp, que es la Escuela de Gestión Pública.upedu.pe. Ahí pueden descargar entonces este informe que ha realizado el Observatorio de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, denominado Reformas Económicas para un Perú Sostenible. Muchísimas gracias, Gisela. Hasta una próxima oportunidad. Así es. Muchísimas gracias, y qué bueno saber de que además de la formación, ¿no?, que es la Escuela de Gestión Pública, se desarrollen también estos informes, estos reportes, que estén actualizándolos constantemente, que estén vinculados, que tengan ese contacto con la realidad nacional, que haya esa preocupación de generar estos aportes. Así que muchísimas gracias por esto. No, a ti por darnos el espacio para compartir, y desde el observatorio seguimos comprometidos. De hecho, nuestros próximos trabajos van a ser sobre innovación pública y también sobre temas regionales. Queremos
un poco adentrarnos a entender más todos estos indicadores desde la perspectiva regional. Y porque queremos también profesionales debidamente capacitados en gestión pública que tomen el liderazgo de nuestro país para precisamente generar el cambio que necesitamos y convertirnos en poco tiempo en un país sostenible, en un Perú sostenible. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, agradecemos a nuestra invitada Gisela Aragón, jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad del Pacífico.